Bienvenidos, comunidad. Hoy les traigo una recopilación escalofriante de historias de terror que pondrán a prueba su tranquilidad. Aquí tienen un adelanto de lo que les espera esta noche. Volvía 5 días después, flaco, con los ojos inyectados y la ropa llena de barro y sangre seca. Nadie preguntaba mucho. Miró fijamente al rincón más oscuro y dijo con voz neutra: «Mami, ¿por qué ese niño no tiene cara?» Una esfera de luz blanca, del tamaño de una persona, flotaba sobre el canal. No hacía ruido, no vibraba, no iluminaba el entorno. Solo estaba ahí, suspendida, a unos 20 metros de la lancha. Ahora sí, a continuación, la primera historia. El oro del silencio. En un rincón apartado del estado Bolívar, donde la selva parece tragarse el tiempo y las sombras caminan sin cuerpo, vivía don Severiano. Era un hombre sencillo, agricultor de toda la vida, conocido por sus callos y su humildad. Pero un día, de un mes para otro, su vida cambió de forma imposible. De repente, el viejo Severiano tenía camionetas nuevas, ropa fina, un generador eléctrico que mantenía su casa iluminada mientras todo el pueblo vivía a oscuras. Hasta construyó un pequeño galpón con aire acondicionado y cámaras de seguridad, algo impensable para esa zona. Nadie entendía cómo había conseguido tanto en tan poco tiempo. Y lo más extraño, nadie lo vio vender nada, ni ganar un premio, ni tener visitas importantes. Simplemente amaneció rico. Lo que más desconcertaba era su nueva rutina. Una vez al mes, justo durante la luna nueva, Severiano desaparecía. Decía que iba a buscar plantas para un remedio, pero siempre lo hacía de noche, con mochila ligera, sin machete ni escopeta. Se internaba solo en la selva, por un camino que pasaba cerca del Caño de las Ánimas, un lugar que incluso los pemones evitaban. Volvía 5 días después, flaco, con los ojos inyectados y la ropa llena de barro y sangre seca. Nadie preguntaba mucho. Algo en su mirada decía que no quería o no podía contar. Mi amigo Ricardo, su sobrino, empezó a sospechar. Su mamá, hermana de Severiano, le decía que lo dejara quieto, que no se metiera en lo que no le llamaban. Pero Ricardo era terco. Un día, Severiano se emborrachó y dijo algo que no olvidaría jamás. Uno da lo que ama y recibe más de lo que sueña. Pero todo tiene su precio, sobrino. Desde ese día, Ricardo decidió seguirlo. Esperó la siguiente luna nueva, y cuando su tío salió rumbo al monte, lo siguió a distancia, cubierto con hojas y barro, para no ser visto ni olido. Caminó por horas hasta llegar a una zona de la selva que parecía no pertenecer a este mundo. Un claro redondo, perfecto, donde el silencio era absoluto. Ni ranas, ni grillos, ni viento. Allí estaba Severiano, en el centro del claro, rodeado de velas negras y símbolos hechos con sangre. En el centro, sobre una piedra alta y plana, había un cuerpo pequeño, cubierto con hojas secas. Parecía un niño o algo con la forma de uno. De pronto, algo emergió de la piedra. No caminó ni se levantó. Simplemente apareció. Era una figura negra, sin forma fija, como humo con ojos rojos. El aire se volvió denso, como si respiraras ceniza. Ricardo quiso correr, pero sus piernas no respondían. Severiano empezó a hablar en una lengua gutural, llena de clics y gorgoteos. La figura extendió una especie de brazo, largo y viscoso, y tocó el pecho de Severiano. En ese momento, el claro tembló. El cuerpo del niño se encogió como papel quemado, y Severiano cayó de rodillas, llorando sangre. Lo último que Ricardo vio antes de desmayarse fue a la criatura hundiéndose de nuevo en la piedra, como si la selva se la tragara. Despertó 3 días después en su cama, con fiebre
y la boca llena de tierra. Su madre dijo que unos pescadores lo encontraron a la orilla del caño, murmurando palabras sin sentido. Pero Ricardo recordaba todo. 4 días más tarde, Severiano fue encontrado muerto en su hacienda. Tenía la piel arrugada como cuero seco, la boca abierta en un grito eterno y las uñas negras como carbón. El médico del pueblo dijo que fue un infarto fulminante. Pero los vecinos aseguraron haber oído gritos esa noche y que la tierra tembló durante minutos. Lo más inquietante fue lo que encontraron bajo su cama: huesos pequeños, pulseras de niños indígenas, frascos con uñas y ojos flotando en formol. También había un cuaderno escrito en un idioma desconocido, con dibujos que parecían moverse si los mirabas mucho tiempo. Tras su entierro, su riqueza desapareció. Los carros se dañaron sin razón, los animales murieron con los ojos abiertos de terror, y la casa se llenó de hongos que crecían incluso sobre el cemento. En el patio, donde antes había un mango, brotó un árbol retorcido que sangraba al cortarlo. Ricardo se fue del país meses después. Vive en Perú ahora, trabaja de vigilante, pero no duerme bien. Tiene una cicatriz en el pecho, en forma de espiral, que nadie sabe de dónde salió. Me contó por llamada que, en cada luna nueva, sueña con la piedra, con los ojos rojos, con su tío arrodillado, y con una voz que le susurra: «Tú viste, tú sabes, te toca». Ahora, cada vez que se acerca la luna nueva, duerme con una cruz de palma bajo la almohada y se cubre el pecho con sal. A veces, aún así, despierta con las sábanas húmedas de barro. La Casa de los Duendes, versión completa, basada en hechos reales, Barquisimeto, Venezuela. En la vieja urbanización, el Obelisco de Barquisimeto, existe una casa con fachada colonial y muros de bareque que parece marchita con el tiempo. La pintura desgastada, las rejas oxidadas y el silencio sepulcral que la envuelve han hecho que los vecinos la llamen la Casa de los Duendes. Pero quienes han vivido cerca aseguran que lo que habita allí es algo mucho peor. Corría el año 1997, cuando la familia Becerra compró la casa por una fracción de su valor. El padre, Gustavo, era ingeniero. Su esposa, Maritza, era enfermera. Tenían 2 hijos, Andrea, de 6 años, y Joel, de 9. Querían comenzar de nuevo tras una serie de deudas. La casa parecía ideal, grande, fresca, con un patio interno donde Andrea podría jugar. Nadie les advirtió por qué llevaba más de 20 años deshabitada. La primera noche, mientras desempacaban, Andrea se detuvo frente a la entrada del comedor. Miró fijamente al rincón más oscuro y dijo con voz neutra: «Mami, ¿por qué ese niño no tiene cara?». Pensaron que era imaginación. Pero esa misma noche, las luces comenzaron a parpadear violentamente cada vez que alguien entraba a la cocina. Los platos se caían solos. Una pelota rodaba por el pasillo a las 3 de la madrugada, sin que nadie la tocara. Andrea empezó a hablar sola, siempre con la mirada fija en la esquina del comedor. «Se llama Mocho», decía, «y le gusta la sangre». Gustavo, escéptico, revisó el sistema eléctrico y la estructura de la casa. No encontró nada anormal, pero cada madrugada, entre las 2 y las 4, se escuchaban pasos. No eran de adultos, eran pasos pequeños, veloces, como de niños corriendo por el techo, por las paredes, por debajo de las camas. Maritza comenzó a tener pesadillas. Soñaba con figuras diminutas, con ojos desproporcionados y bocas llenas de dientes. Decían su nombre y reían, siempre reían. Una noche Maritza despertó, sintiendo que algo le alaba el cabello. Al abrir los ojos vio una silueta pequeña parada sobre el armario. No tenía rostro, pero sus ojos brillaban en la oscuridad.
Luego saltó al suelo y se desvaneció bajo la cama. Asustados, fueron a hablar con una vecina mayor que vivía al final de la cuadra. Ella bajó la voz y les contó lo que muchos sabían, pero nadie decía. Esa casa era de una mujer llamada Benilde. Practicaba brujería. Decían que tenía pactos con duendes, pero no los de cuentos. Eran cosas deformes. Entidades que le traían favores a cambio de sangre. Enterraba fetos, gatos, sapos. Cuando murió, nadie se atrevió a entrar, ni a tocar nada. Algo quedó ahí, esperando. La familia decidió hacer una limpieza espiritual. Un sacerdote fue a bendecir la casa. En cuanto comenzó a orar en el comedor, un líquido rojo empezó a brotar de una grieta en la pared. Espeso, oscuro, con un olor metálico. Sangre. El sacerdote salió sin terminar el ritual. Nunca volvió. Esa misma noche, Andrea desapareció. La buscaron por todo Barquisimeto. No había señales de entrada forzada. Todas las puertas estaban cerradas por dentro. Solo había una grabación. Una cámara de vigilancia en el pasillo captó a Andrea caminando sola hacia el comedor, seguida por 11 figuras pequeñas y borrosas, sombras deformes. Nunca la encontraron. La familia se mudó al día siguiente. Dejaron todo. Nadie volvió a vivir allí por años. La casa fue vendida en subasta 2, 3 veces. Nadie duraba más de una semana. Los nuevos inquilinos se marchaban con los ojos hundidos, temblando, sin dar explicaciones. En 2004, un grupo de estudiantes de la Universidad Centro-Occidental, Lisandro Alvarado, UCLA, decidió entrar para grabar un documental. Se encerraron durante una noche con cámaras, sensores y grabadoras. A las 3:33 de la mañana, todos los equipos dejaron de funcionar. Uno de ellos, Luis Alvarado, fue encontrado al amanecer en el puente Macuto, cubierto de lodo, murmurando sin cesar. Ellos no tienen cara, pero te ven desde adentro. Luis quedó internado en un psiquiátrico. Los otros 2 estudiantes se negaron a hablar del tema. Abandonaron la universidad. Hoy la casa sigue ahí, abandonada. Algunos juran que, al pasar, pueden ver una niña en la ventana del segundo piso. Otros afirman oír risas agudas, infantiles, que salen desde el patio interno. Pero nadie entra, ni por curiosidad. Se dice que, si te detienes demasiado cerca de la puerta, escucharás pasos, rápidos, nerviosos, como de pequeños pies descalzos corriendo detrás de ti. Y si te das la vuelta, quizás sea demasiado tarde. Recuerda, si estás disfrutando el video hasta ahora, tu like y suscripción ayudan un montón. Continuemos con la siguiente historia. La Luz del Estero, basada en hechos reales, Zulia, Venezuela. En el sur del lago de Maracaibo, donde el calor es pesado y las noches parecen eternas, existe un caserío llamado La Victoria de Santa Rosa. Es un lugar rodeado de esteros, manglares y silencio. Allí, entre caminos de tierra y casas de palma, hay una historia que los viejos susurran con temor. La historia de la luz que camina sobre el agua. En 2008, Rafael Duarte, ingeniero eléctrico de Corpoelec, fue enviado a inspeccionar fallas recurrentes en el sistema eléctrico que cruzaba el estero. Reportes señalaban que, desde hacía semanas, los apagones comenzaban justo a las 3 de la mañana, siempre en las zonas más cercanas al agua. Lo acompañó un técnico auxiliar, Andrés Salazar, nativo de la región. Para llegar al lugar, debían atravesar un canal en lancha. El conductor, un pescador viejo llamado Celestino, se negó a cruzar después de las 6. «Esa agua no es buena de noche», les dijo mientras fumaba. «Si ven la luz, no la sigan». Rafael se rió. Pensó que era superstición. Pero Andrés, criado en esas tierras, se puso tenso. Zarparon igual.
Comenzaron a revisar líneas a las 4:30 de la tarde y todo parecía normal. El calor era espeso y los zancudos formaban nubes densas. Revisaron transformadores, torres y registros sin encontrar problemas. Alrededor de las 6:40 de la tarde, mientras Rafael tomaba fotos de la última torre, la brisa se detuvo. Todo quedó en un silencio extraño. Ni ranas, ni grillos, ni aves. Solo el rumor del agua. Y entonces la vieron. Una esfera de luz blanca, del tamaño de una persona, flotaba sobre el canal. No hacía ruido, no vibraba, no iluminaba el entorno. Solo estaba ahí, suspendida, a unos 20 metros de la lancha. Se movía suavemente, como si respirara. «Vámonos», dijo Andrés en voz baja. «Eso no es una linterna, no es de aquí». Rafael intentó grabarla con su celular, pero al apuntar, la luz se desplazó rápidamente hacia ellos. El motor de la lancha se apagó de golpe. La temperatura bajó. Rafael trató de remar, pero el agua estaba densa, como si los remos no tocaran fondo. La esfera se acercó. Dentro empezaron a ver algo. Era una figura, femenina, pero no tenía rostro. Su piel era blanca y lisa, como hecha de cera. Donde debían estar sus ojos, había 2 hundimientos negros. Levantó un brazo largo, delgado, y señaló directamente a Rafael. Andrés gritó y se lanzó al agua. Rafael se paralizó. No podía moverse. Sentía que la figura le hablaba, no con palabras, sino con una presencia invasiva, fría, que se metía en su mente. En un instante, todo se volvió negro. Despertó en la orilla del canal, solo, con las ropas húmedas y tierra negra en las manos. Andrés no estaba. Lo buscaron durante 3 días. No encontraron el cuerpo, solo su gorra flotando cerca del manglar. La lancha fue hallada intacta, sin signos de choque o alteración. Los equipos electrónicos de Rafael estaban todos dañados, los archivos de grabación borrados. Solo quedaba una foto parcial en su celular, una mancha blanca en el horizonte, distorsionada, sin forma clara. Después de ese suceso, Rafael renunció. Se mudó a Mérida. Su esposa contó que ya no era el mismo. Se despertaba siempre a las 3:33 de la mañana, bañado en sudor, diciendo: «Ella viene por mí». Me marcó. Según los lugareños, lo que Rafael vio no era nuevo. La historia se remonta a los tiempos coloniales. Una curandera africana fue acusada de brujería y asesinada junto a su hija en las aguas del estero. Desde entonces, dicen, su espíritu vaga como una luz blanca, buscando reemplazos para su niña perdida. Cuando encuentra a alguien con la marca, se lo lleva. Hoy en día, en la Victoria de Santa Rosa, nadie cruza el estero de noche. Y si la luz aparece, se apagan todas las velas, se cierran puertas, se tapan espejos. Porque si ella te ve, ya no hay vuelta atrás. Y si la escuchas llamarte con voz de niña, no respondas, nunca respondas. El Círculo de Mijagual, basada en hechos reales, Guárico, Venezuela. En el caserío de Mijagual, tierra árida perdida entre el monte y el polvo del llano guariqueño, hay un terreno que todos evitan. No tiene cercas, ni letreros, ni dueño, pero nadie entra. Lo llaman simplemente el Círculo. La tierra allí está seca, resquebrajada, sin hierba ni insectos. Es como si la vida lo rehusara. Y los ancianos dicen que lo que habita en ese lugar no es de este mundo. En 1994, el Ministerio de Educación asignó a un joven maestro, Emmanuel Aguilar, para dar clases en la única escuelita del caserío. Tenía 24 años, venía de Caracas y era idealista, escéptico, con un deseo firme de llevar educación a los rincones olvidados del país. Lo recibieron con alegría y durante los primeros días todo fue normal. Hasta que notó el terreno.
Se ubicaba al final del camino de tierra que rodeaba la escuela, justo donde la brisa se detenía y el calor se volvía opresivo. Aunque parecía inofensivo, ningún niño se acercaba. Una vez, durante un recreo, una pelota rodó hacia allí. El niño que la pateó se detuvo en seco, se persignó y no dio un solo paso más. «¿Por qué no vas a buscarla?», preguntó Emmanuel. «Ahí no se pisa, profe. Ahí se oyen cosas, aunque esté callado». Esa noche, la curiosidad pudo más que el sentido común. Emmanuel tomó una linterna y caminó hacia el terreno. Era un claro circular, perfectamente delimitado. En el centro había una mancha negra, como aceite seco, y alrededor marcas extrañas, espirales, cruces invertidas y lo que parecían garras impresas en la tierra cuarteada. Desde esa noche empezaron los sueños. Veía figuras encapuchadas girando en torno al círculo, sosteniendo velas encendidas y animales muertos. Siempre había un niño en el centro, amarrado, con la mirada vacía. Una voz le susurraba al oído: «Tú también puedes dar, si estás dispuesto a recibir». Al tercer día, un niño desapareció. Jesús Maldonado, de 9 años. Había salido a buscar agua al pozo al atardecer. Nunca volvió. Lo buscaron durante horas. Solo encontraron su sombrero, cubierto de tierra negra, a escasos centímetros del círculo. Las autoridades nunca llegaron. El pueblo cerró filas en silencio, pero Emmanuel no. Empezó a investigar, visitando a los más viejos, los que casi nunca salían de sus casas. Uno de ellos, ciego desde joven, le habló entre dientes. Ese círculo fue abierto por Simeón Vargas, el brujo del pueblo. Hace más de 60 años, hizo un pacto con los del fondo. Ellos le daban salud, lluvia, ganado, pero a cambio pedían sangre. Primero animales, luego gente. Cada 7 años la tierra llama a uno nuevo, y nadie lo puede evitar. Emmanuel, con la lógica del hombre instruido, no creyó, hasta que dejó una grabadora en el centro del círculo una noche. Cuando la revisó, había horas de silencio, hasta las 2:47 de la mañana. Entonces, una voz rasposa, gutural, le susurró directo al micrófono: «Ya tenemos hambre otra vez». Esa misma noche, algo se metió en su rancho. Lo despertó el sonido de pasos pequeños, como de niño, descalzo, caminando lento por la sala. Sintió un frío que le mordía la columna. Cuando encendió la lámpara, no había nadie, pero la puerta estaba abierta y en el suelo, huellas. Eran pequeñas y estaban hechas de tierra negra. Empacó al amanecer y salió del caserío. Caminó hasta la carretera, pero el paisaje no tenía sentido. Los árboles eran distintos, el sol no salía, y al regresar encontró el pueblo vacío. Las casas estaban abandonadas, la escuela con pupitres volteados. No había voces, ni gallinas, ni radios. El pozo estaba seco. Solo el círculo seguía allí, ahora más grande, y en el centro, de espaldas, un niño de sombrero, inmóvil, esperando. Emmanuel corrió. Se perdió en el monte. Lo hallaron días después cerca de Calabozo, cubierto de arañazos, repitiendo la misma frase con la voz quebrada. Los del fondo ya caminan arriba y tienen hambre otra vez. Hoy el círculo sigue allí, más grande, dicen. La tierra aún no deja crecer nada. Y a veces, al pasar por la zona, algunos viajeros aseguran oír voces infantiles que cantan bajito, como si jugasen al escondite bajo tierra. Y si te acercas lo suficiente, podrás ver sus huellas, pequeñas, desnudas, frescas, como si algo acabara de salir. La Cueva de los Lamentos. En lo más profundo del estado Mérida, entre las faldas del Pico El Águila y los caminos serpenteantes del páramo, existe una cueva que los lugareños llaman la Cueva de los Lamentos.
Nadie va allí por voluntad propia. Algunos aseguran que es una grieta maldita en la tierra, una herida abierta donde los gritos de los condenados se escuchan incluso a plena luz del día. Mateo era un joven montañista de Caracas, escéptico de todo lo sobrenatural. Se burlaba de las leyendas que escuchaba en los pueblos del interior. «Son cuentos para asustar niños», decía. Por eso, cuando oyó hablar de la cueva durante un viaje con su novia Clara y sus amigos, insistió en ir. Quería demostrar que no había nada, solo ecos y superstición. Don Eusebio, un viejo guía de la zona, se negó rotundamente a llevarlos. «Esa cueva no es para gente viva, mijo. Ahí entra uno, y no siempre sale el mismo». Pero Mateo no escuchó. Al día siguiente, al amanecer, él y sus amigos se adentraron por una vereda apenas visible, siguiendo coordenadas de un blog de excursionistas. El viento soplaba helado, y a cada paso el silencio se volvía más pesado, como si el páramo respirara en su nuca. Cuando por fin encontraron la entrada, notaron que la boca de la cueva parecía más una mandíbula que una roca. Negra como la tinta, exhalaba un olor húmedo y apodrido. Aún así, Mateo entró primero. Clara lo siguió, temblando. A pocos metros dentro, todo cambió. Las linternas comenzaron a parpadear. El aire se volvió espeso, casi líquido, y un sonido sutil empezó a llenar el espacio. Un gemido, lejano pero constante, como el lamento de alguien que lleva siglos llorando. Los muchachos pensaron que eran corrientes de aire, hasta que escucharon su nombre. No era un eco, era una voz delgada, descompuesta, como si viniera de una garganta podrida. Clara gritó. Uno de los amigos, Luis, tropezó y cayó en una grieta. Su linterna se apagó con un crack. Bajaron a buscarlo, pero solo hallaron su mochila, desgarrada como si algo con garras la hubiera arrancado. «Tenemos que salir», lloró Clara. Pero la entrada había desaparecido. Donde antes había roca abierta, ahora había solo pared, sólida, húmeda, viva. Entonces lo vieron. Una figura se arrastraba por el techo de la cueva, contorsionándose como si no tuviera huesos. Su cuerpo estaba cubierto de llagas abiertas, y sus ojos eran dos huecos negros que goteaban sangre espesa. No caminaba, se deslizaba, dejaba un rastro de pus detrás. «Ella siempre tiene hambre», murmuró una voz desde la oscuridad. No sabían quién hablaba, tal vez la cueva misma. Uno a uno los fue tomando. Primero a Elena, que desapareció entre chillidos y huesos quebrándose. Luego a Rafael, arrastrado por una mano que emergió del suelo. A Mateo y Clara los dejó para el final. La criatura les habló directamente. «Ustedes no creen, pero ya creen». Mateo intentó enfrentarla, pero no pudo moverse. Sus piernas se doblaron como si se hubieran vuelto manteca. Solo pudo mirar mientras la criatura se le acercaba a Clara. Le susurraba en un idioma muerto, y la joven comenzó a reír. Una risa ahogada, rota, como si algo dentro de ella se rompiera. Clara desapareció con un grito final que se convirtió en eco, un eco que aún se repite allí. Mateo fue hallado una semana después, desnudo, cubierto de lodo y con el cabello blanco. No hablaba, solo se mecía, murmurando: «Ella viene, ella viene». Aún vive en un hospital psiquiátrico en Barinas. A veces dibuja la cueva, siempre la misma entrada, la misma forma de mandíbula, y al lado la figura de Clara. Pero no como era. La dibuja con ojos negros, uñas largas y una sonrisa que no pertenece a ningún humano. Dicen que cada año, en junio, desaparece alguien cerca del páramo. Solo se encuentra el eco de sus gritos y a veces una mochila desgarrada. Recuerda, si estás disfrutando el video hasta ahora, tu like y suscripción
ayudan un montón. Continuemos con la siguiente historia. El Silbón del Guapo. En un caserío olvidado entre las montañas de Cariaco, los ancianos hablaban de un espíritu que no era ni de los llanos ni del monte. Lo llamaban el Silbón del Guapo, un ente que no silbaba melodías conocidas ni cazaba a borrachos como el de los llanos. Este, decían, te buscaba si escuchabas su silbido demasiado cerca, porque mientras más cerca se oye, más lejos está. Nadie sabía cómo comenzó la historia, pero todos sabían qué hacer. Si escuchas un silbido entre los árboles, vete a dormir. Reza, no respondas, y por nada del mundo salgas a buscar de dónde viene. Pero un día llegó Elías, un joven profesor enviado desde Cumaná para dar clases en la escuela rural del caserío. Era escéptico, citadino, y con una curiosidad que rayaba en la imprudencia. La gente lo miraba con simpatía, hasta que una noche, durante una conversación en la plaza, se rió de la leyenda. ¿Un silbido asesino? ¿Eso es lo que los asusta? Por favor, eso es puro cuento. Doña Beatriz, una curandera de 80 años, le advirtió. Cuando lo escuches cerca, no corras. Quédate donde estás. No lo llames, no lo desafíes. Él lo ignoró, y unos días después lo escuchó. Eran las 11:40 de la noche, y la brisa traía un silbido bajo, como el de un hombre intentando afinar. Pero el sonido no venía de un solo punto. Se movía, a veces detrás de la casa, luego al lado, luego dentro. Elías salió con una linterna, caminó hacia el monte. El silbido se intensificaba, ahora una melodía deformada, como si silbara una canción que no debía existir. ¿Quién anda ahí?, gritó. Silencio. Luego, unos pasos secos entre las hojas. Y el silbido, otra vez, esta vez justo detrás de él. Se volteó y lo vio. Era alto, demasiado alto. Su cuerpo parecía hecho de ramas y cuero viejo. Llevaba un sombrero grande y su rostro era apenas una máscara de sombras. En la espalda cargaba un saco que goteaba. Elías lo miró con el terror puro de quien comprende, demasiado tarde, que las leyendas existen. El Silbón alzó una mano huesuda y le mostró lo que cargaba. Huesos. Algunos eran infantiles. Elías gritó. Corrió hacia la casa, tropezando entre raíces y piedras. El silbido lo seguía, pero no detrás. Lo oía dentro de su cabeza. Al llegar, cerró la puerta y apagó las luces. Se encerró bajo la cama. Pero el silbido no se detenía. Y entonces escuchó una voz, ronca y seca, como la madera podrida. «Tú me llamaste, profesor. Aquí estoy». La puerta no se abrió. Se deshizo, como si el tiempo la hubiera podrido en segundos. La figura entró sin mover los pies, flotando apenas sobre el suelo. Elías perdió el conocimiento cuando el silbido cambió. Ya no era música, era un chillido. Lo encontraron al día siguiente. Mudo, con el cabello blanco y los ojos vueltos hacia adentro, como si mirara algo que nadie más podía ver. Desde entonces vive en el Centro de Salud Mental de Carúpano. Solo se mece y silba. La misma melodía, una y otra vez. Los viejos del caserío dicen que lo llamó. Que el Silbón del Guapo no viene por los que temen. Viene por los que dudan, por los que se ríen. Desde entonces, en esa zona, si alguien escucha un silbido, no responde, no se mueve y no respira hasta que se vuelve a oír bajito, lo más cerca posible, porque ahí es cuando está lejos, cuando no se oye nada, es cuando está detrás de ti. El tapir negro. En lo profundo de la selva del Amazonas venezolano, donde los árboles cubren el cielo y el río Orinoco se convierte en espejo de sombras, hay una zona que los indígenas evitan desde hace generaciones. La llaman la quebrada de los ojos muertos. Allí no cantan los pájaros, allí no cazan ni los jaguares.
Los piaroas cuentan que en esa parte del monte vive un espíritu antiguo, disfrazado de tapir. Pero no un animal común. Este es completamente negro, más grande que un búfalo, y tiene ojos humanos. No corre ni huye, solo observa, y cuando alguien lo sigue, nunca regresa. Efraín, un biólogo recién graduado en Caracas, llegó a Amazonas con una misión de investigación. Estudiaba especies amenazadas y se obsesionó con los relatos del tapir negro. Lo tomó como mito local, pero uno que podía estar basado en una especie desconocida. Se adentró en la selva con un guía guarao llamado Raúl y un grupo de 3 asistentes. «No sigas al tapir si lo ves», le dijo Raúl sin rodeos. «Él no es de aquí, es del otro lado». «¿El otro lado de qué?», preguntó Efraín con una sonrisa escéptica. «Del mundo, del espíritu, del sueño. Él viene cuando la selva respira por dentro». Al tercer día, comenzaron a notar cosas extrañas. Las cámaras de movimiento se activaban solas, sin que ningún animal pasara. Los sonidos de la selva se apagaban por horas. Los árboles parecían moverse aunque no hubiera viento. Uno de los asistentes, Mariana, se despertó gritando. Había soñado con un animal grande que le lamía el rostro. Pero al mirar su mejilla, encontraron una sustancia negra, viscosa, que olía a sangre. Esa noche, Efraín se quedó despierto revisando imágenes de las cámaras trampa. En una de ellas, a las 3 y 7 de la mañana, se veía claramente un tapir, pero no uno normal. Este medía casi 2 metros de altura, tenía el pelaje tan oscuro que parecía absorber la luz, y sus ojos no brillaban como los de un animal, brillaban como los de una persona con fiebre. Decidió ir tras él. Sin decirle a nadie, Efraín salió con su linterna y la cámara. Caminó durante horas, guiado por huellas extrañamente humanas. A veces eran de tapir, a veces eran pies descalzos, y entonces lo vio. Estaba parado al borde de un arroyo, el tapir negro, inmóvil, mirándolo. Efraín se acercó, cámara en mano, pero al dar un paso más, escuchó algo que lo heló por dentro. Una voz dentro de su cabeza. «¿Vienes a mirarme o vienes a quedarte?». Cayó de rodillas. Su visión se llenó de manchas negras. El tapir comenzó a cambiar. Su cuerpo se alargaba, su hocico se retraía, sus patas se volvían dedos, y su rostro empezó a tomar una forma humana. Pero no cualquier rostro, el suyo. El tapir negro se transformó en una figura idéntica a él, pero deformada, con la piel cubierta de hongos y los ojos vacíos. Le sonrió y habló con su voz. «Tú cruzaste, ahora soy yo». Efraín gritó, pero nadie lo escuchó. Intentó correr, pero su cuerpo no respondía. Fue como si algo le robara el alma. A la mañana siguiente, Raúl y el resto del grupo lo encontraron. Estaba de pie junto al arroyo, cubierto de lodo, mudo y con la mirada perdida. No reconocía a nadie, no hablaba. Solo dibujaba figuras extrañas en la tierra con un palo. Regresaron a la comunidad y lo llevaron a un hospital en Puerto Ayacucho. El doctor diagnosticó un estado catatónico severo, posiblemente inducido por una toxina desconocida. Pero Raúl sabía la verdad. «Ese no es Efraín», dijo sin levantar la voz. «Ese es lo que quedó de él». El tapir cruzó y lo trajo de vuelta para vigilar. Desde entonces, en las zonas cercanas a la quebrada de los Ojos Muertos, los indígenas han empezado a notar algo inquietante. Ven a Efraín caminando por la selva en plena noche, siempre solo, pero cuando lo llaman, no responde. Solo sonríe y silba. Dicen que si lo ves, no lo sigas, porque ya no es humano, es un reflejo, uno que busca a su próximo doble. Y en la siguiente luna nueva, alguien más escuchará una voz en su cabeza, preguntándole si viene a mirar o a quedarse. La niña del pozo.
En el pueblo de San Vicente de la Reja, escondido entre las montañas frías del Táchira, hay una casa de tejas rotas que nadie habita desde hace más de 30 años. Está al borde de un abismo y detrás de ella, cubierto por maleza y zarzas, yace un pozo antiguo. La historia, como la cuentan los viejos, es que dentro de ese pozo vive algo que alguna vez fue humano. La gente del pueblo la llama la niña del pozo, aunque hace tiempo que dejó de ser niña. Carmen, una joven estudiante de arquitectura de la ULA, llegó al pueblo para documentar estructuras coloniales abandonadas. El lugar era perfecto para su tesis y la historia del caserón maldito le pareció fascinante. Alquiló una habitación en la posada del pueblo y comenzó a investigar. La señora Miriam, dueña de la posada, fue la primera en advertirle: no te acerques a esa casa después de las 6, y mucho menos al pozo. Si oyes que alguien te llama por tu nombre, no respondas. Carmen, escéptica, asumió que todo era parte del folclore típico. Grabó videos, tomó fotos, incluso logró entrar a la casa, aunque el piso crujía como si estuviera vivo. El aire dentro era espeso y olía a tierra húmeda y cabello mojado. La primera noche que fue al pozo, todo estaba en silencio. Los árboles no se movían, ni grillos ni viento. Solo el sonido de una gota cayendo rítmicamente dentro del pozo. Se asomó con una linterna y solo vio oscuridad infinita, pero cuando se disponía a irse, escuchó su nombre. Carmen. La voz era la de una niña, aguda y frágil, como si viniera desde el fondo del pozo. ¿Quién está ahí?, preguntó acercándose. Silencio. ¿Estás herida? Y entonces la voz volvió un poco más cerca. Tengo frío. Carmen, aterrada pero confundida, dio un paso atrás. El aire se tornó más denso, casi líquido, y justo cuando retrocedía, escuchó un segundo sonido. Una risa suave, distorsionada, detrás de ella. Se giró en seco. No había nadie. Esa noche, de vuelta en la posada, tuvo un sueño horrible. Estaba dentro del pozo. Podía ver el cielo arriba, muy lejos. Las paredes eran de barro y uñas, miles de uñas. Y frente a ella, flotando en la oscuridad, una niña sin ojos, con el cabello cubriéndole el rostro y la boca cosida con alambre oxidado. Sin hablar le dijo: «Ábreme la puerta». Despertó empapada en sudor. Las uñas de sus manos sangraban. Las había arañado en la pared mientras dormía. Al día siguiente fue al registro civil del pueblo. Un archivista viejo, de dedos temblorosos, le mostró un recorte de periódico de 1971. Tragedia en San Vicente. Niña desaparece misteriosamente en pozo de la hacienda Rejas Blancas. Se llamaba Mariana. Tenía 9 años. El cuerpo nunca apareció. Esa tarde Carmen volvió. Esta vez bajó una cuerda al pozo con una pequeña cámara nocturna. Las imágenes eran borrosas, pero algo se movía allá abajo. No podía decir si era agua, lodo o cabello. Esa noche Carmen no durmió. A las 3:14 de la mañana, alguien tocó su ventana. Un golpeteo leve. Cuando se asomó, no vio a nadie. Pero en el vidrio, con dedos delgados, estaba escrito en vaho: «Ya me escuchaste, ahora me ves». Salió huyendo de la habitación. Cuando Miriam la encontró temblando en las escaleras, la abrazó fuerte y le dijo: «Ya la despertaste. Eso no se deshace con rezos». Carmen quiso irse del pueblo al día siguiente, pero cuando trató de arrancar su carro, no encendió. Caminó hasta la parada de autobuses, pero el conductor la vio y no se detuvo. Volvió a la casa para recuperar sus equipos, desesperada. Y ahí, junto al pozo, estaba la niña. Ya no era una sombra, era real. Tenía la piel gris, los brazos muy largos y los ojos completamente negros, sin párpados. La boca seguía cosida, pero las palabras llegaban igual. «¿Ahora me dejarás entrar?»,
Carmen no pudo hablar, solo cayó de rodillas. La niña la abrazó, frío contra hueso, y la arrastró lentamente hacia el pozo. No gritó, no se resistió. La gente del pueblo jura que desde ese día el pozo volvió a gotear. Una gota cada 5 segundos, y cada tanto en la madrugada se escucha una voz nueva desde el fondo. Ahora ya no dice «tengo frío», dice «falta uno más». Recuerda, si estás disfrutando el video hasta ahora, tu like y suscripción ayudan un montón. Continuemos con la siguiente historia. Las voces de Macuto. A unos kilómetros del malecón de Macuto, entre palmeras viejas y ruinas del desastre, se alza un edificio abandonado que da directamente al mar. Se le conoce como el Bloque de las Almas, un nombre que la gente susurra sin mirar hacia arriba. Nadie vive ahí desde el deslave del 99, cuando decenas de familias fueron arrastradas por la montaña y tragadas por el mar en una noche sin luna. Algunos dicen que el agua nunca devolvió los cuerpos, que los atrapó, que los guarda. Camila, una joven fotógrafa de La Guaira, se obsesionó con ese edificio. Quería hacer una serie artística sobre la memoria perdida del lugar. La estructura estaba prohibida para visitas, pero eso no la detuvo. Una tarde entró sola con su cámara y una linterna. El aire dentro era espeso, cargado de sal y algo más. Un olor a ropa mojada y descomposición antigua. Subió hasta el 5º piso. Desde ahí se veía el mar en su inmensidad oscura. Las ventanas estaban rotas y las paredes cubiertas de moho y grafitis. Pero lo que más le llamó la atención fue una puerta marcada con pintura roja. «No entres, ya son más de los que salieron». Era el apartamento 5B. Camila, curiosa, empujó la puerta. Dentro todo estaba intacto. Había platos en la mesa, fotos en las paredes, una radio apagada y humedad por todos lados. Se acercó a la ventana para tomar una foto. Y entonces la escuchó. Una voz. «¡Camila!». Se giró, pero no había nadie. La voz venía de la radio, aunque no estaba encendida. Se acercó, dudando, y en ese momento se encendió sola. Un ruido blanco llenó la habitación, seguido por gritos lejanos, como si alguien se ahogara. Y luego, la voz otra vez. «¡Devuélvenos la luz!». Camila retrocedió. La radio explotó en chispas. Al girarse, notó algo espantoso. La vista desde la ventana ya no era el mar. Era agua negra, sí, pero sin cielo, sin horizonte, sin reflejo. Como si estuviera viendo el fondo de un océano que no era de este mundo. Intentó salir del apartamento, pero la puerta ya no abría. Golpeó, gritó, hasta que escuchó pasos en el pasillo. Varios, rápidos, como si alguien corriera hacia ella. Entonces, silencio. Camila puso el oído contra la madera, y del otro lado escuchó algo rasgarse. Luego, uñas arañando la puerta, y una voz más grave, ronca y húmeda. «Abre, tú también te vas a quedar». La puerta se abrió sola. Frente a ella había una figura empapada, con el rostro cubierto de algas y los ojos blancos. Detrás, otras más, todas con ropa de los 90, hinchadas, flotando levemente en el aire, como si aún estuvieran bajo el agua. Camila corrió hacia las escaleras, pero al bajar notó que no llegaba nunca al primer piso. Bajaba y bajaba, pero siempre pasaba por el mismo grafiti en la pared. «No entres, ya son más de los que salieron». Empezó a llorar. Las luces fallaban, las paredes goteaban. Sentía el agua hasta las rodillas, aunque el suelo estaba seco. Y entonces escuchó un nuevo sonido, un rezo. Era su propia voz, pero en boca de alguien más. «Dios te salve, María». Y luego la risa de un niño. Algo la rozó, algo helado, mojado, que le susurró: «Ellos no saben que estás aquí abajo con nosotros».
Camila cerró los ojos. Gritó. Cuando los abrió otra vez, estaba en la playa, sola, de madrugada, descalza. La cámara colgaba de su cuello, llena de fotos que ella no había tomado. En cada imagen aparecía en distintas habitaciones del edificio, pero en ninguna estaba sola. En cada una, figuras mojadas y deformes se asomaban por las esquinas, por los espejos o detrás de ella. Volvió a casa sin hablar. Sus amigos dicen que no ha vuelto a ser la misma. No duerme de noche. Bebe agua salada sin saber por qué. Y cada vez que alguien le pregunta qué pasó, solo dice: el mar no olvida. A veces se la ve caminar por la playa a las 3 de la mañana, mirando fijamente al edificio, como si esperara que alguien la llame. Dicen que el 5B sigue igual, cerrado, esperando. El rostro bajo el agua. En lo profundo del delta del Orinoco, donde el sol apenas logra atravesar la neblina de los manglares y los caños serpentean como venas oscuras, hay un lugar que los guaraos evitan incluso con hambre. Lo llaman Acauma, el sitio donde el río habla. No aparece en los mapas, no hay GPS que funcione ahí, y nadie va 2 veces. José Antonio, un joven pescador de Tucupita, no creía en esas historias. Era fuerte, valiente, y había crecido oyendo cuentos de espíritus de agua, pero nunca había visto nada. Hasta que un día, mientras pescaba con su hermano menor en una curiara prestada, el motor se apagó al anochecer. No importó cuántas veces jalara la cuerda, nada. El río se los tragó lentamente, alejándolos del canal principal. ¿Dónde estamos?, preguntó su hermano. José Antonio no respondió, porque sabía. Acauma. El río allí era distinto, silencioso, sin ranas ni aves. Las ramas de los mangles parecían inclinarse hacia ellos, y entonces lo vieron. Un rostro bajo el agua. Flotaba a unos centímetros de la superficie. No se movía, pero abría los ojos. Humanos, claros, como de alguien que alguna vez fue, pero ya no era. El rostro no tenía cuerpo, solo flotaba. Y cuando José Antonio lo miró, le sonrió. «No lo mires», susurró su hermano. «No lo mires a los ojos». Pero ya era tarde. Esa noche durmieron en la curiara, con la esperanza de que el motor funcionara al amanecer. José Antonio tuvo un sueño. Estaba en una casa de palafitos, solo. El río entraba por las paredes como humo negro, y del agua emergía el rostro, ahora con un cuerpo alargado, cubierto de limo. Le hablaba sin mover la boca. «¿Quieres volver a casa? Solo dame algo a cambio, algo vivo». Despertó empapado. Su hermano ya no estaba. «¡Ángel! ¡Ángel!». Buscó en la orilla, entre raíces y ramas podridas. Nada, pero el agua burbujeaba. Y ahí estaba de nuevo, el rostro, mirándolo. De pronto, una voz, la de su hermano. «Estoy aquí abajo, no estoy muerto». José Antonio gritó, se lanzó al agua, buscó, buceó. Pero no había cuerpo, ni movimiento, ni señal, solo el barro. Y al subir a la superficie, notó que la curiara ya no estaba. Estaba solo, rodeado de selva, sin comida, sin remo, sin dirección. Y el río seguía hablando. Durante 2 días caminó entre raíces y fango, bebiendo agua estancada, escuchando los susurros. A veces eran los de su madre, a veces los de su abuelo muerto. Todos le decían lo mismo: «Dale al río lo que es suyo». El tercer día encontró un campamento abandonado, unos toldos viejos, una hamaca rasgada y huesos, pequeños, humanos. Alguien había intentado escapar. No lo logró. Esa noche, José Antonio encendió una fogata con lo poco que encontró seco. El rostro apareció otra vez, ahora más cerca de la orilla. Ya no flotaba pasivo. Se arrastraba por el agua como un cuerpo sin piernas. Su boca se abría más allá de lo natural.
¿Dónde está Ángel?, gritó José Antonio. «Devuélvemelo». «Ya no se llama Ángel», dijo el rostro. «Se llama Orinoco ahora, como yo». José Antonio cayó de rodillas. No sabía si lloraba o deliraba. El rostro volvió a sumergirse y el agua se tragó la noche. Lo encontraron una semana después, delirando, desnudo y cubierto de barro, flotando boca arriba cerca del puerto de Volcán. No recordaba nada, solo repetía una frase: «El río tiene rostro, el río mira, el río escoge». Pasó meses en el hospital. Cuando finalmente pudo hablar con claridad, juró que su hermano aún estaba vivo, allá, en Acaúma, bajo el agua, que el río lo conservaba, lo moldeaba, y que algún día volvería con otro rostro. Hoy, ya hombre adulto, José Antonio vive solo a orillas del Orinoco. Pasa las noches sentado frente al agua, sin moverse. A veces canta, a veces reza, y cuando el río está manso, le habla bajito, le pide que lo escoja a él esta vez. Y el río, dicen, le sonríe. La mujer del silbido. En lo profundo de los llanos venezolanos, donde el viento corre sin freno y el horizonte parece eterno, hay una finca abandonada que todos evitan al caer la tarde. La llaman el paso del viento muerto. Los vaqueros dicen que ahí ya no canta el carrao, ni aúlla el zamuro. Solo se escucha un silbido, uno que va acercándose poco a poco. La leyenda cuenta que no es el silbón. Namberesto es peor. Es su esposa. A fines de los años 80, un hombre llamado Eulogio vivía en esa finca. Era un llanero bragado, de machete rápido y voz gruesa. Tenía fama de mujeriego y cruel, especialmente con su esposa, Lucía, una joven callada, de ojos oscuros como el río en creciente. Cuentan que Lucía nació en Quirpa, hija de una partera y un espiritista. Nunca hablaba mucho, pero cuando lo hacía, las vacas parían sin dolor, las cosechas se adelantaban y los perros aullaban aunque fuera mediodía. Eulogio se casó con ella por interés. Decía que era una bruja útil, pero la maltrataba. Gritos, encierros, golpes. Hasta que un día ella simplemente desapareció. Eulogio dijo que se fue. Los vecinos sospechaban otra cosa. La finca empezó a oler raro. Las flores se marchitaban. El pozo de agua se volvió turbio. Los caballos se rehusaban a pasar por allí. Un mes después, Eulogio fue hallado muerto. Estaba en la sala de su rancho, con el cuerpo seco como una hoja y los ojos completamente blancos. No tenía sangre ni señales de lucha, solo un gesto de terror absoluto congelado en el rostro. Y algo más, su lengua estaba fuera, amarrada con un hilo negro. Desde entonces, los llaneros comenzaron a hablar de una figura que caminaba por los esteros al anochecer. Una mujer alta, con el vestido rasgado, la piel como barro mojado y un sombrero viejo que le cubría la cara. Nadie veía su rostro, solo la escuchaban silbar, no como un pájaro, un silbido humano, agudo, lento, y si el silbido sonaba cerca, no había problema. Pero si sonaba lejano, era señal de muerte, porque eso significaba que estaba justo detrás de ti. Mateo, un muchacho de calabozo, no creía en esas cosas. Era práctico. Un hombre de ganado, no de leyendas. Una noche se quedó solo en la sabana con su burro y su linterna, esperando a que pasara la lluvia. Acampó cerca del paso del viento muerto, sin saberlo. A medianoche escuchó un silbido lejano, agudo, persistente. Pensó que era el viento, luego que era alguien jugando. Pero el burro comenzó a temblar. Las matas se inclinaron en dirección contraria al viento, y el aire se puso helado, como si viniera desde un pozo profundo. Mateo encendió su linterna. Nada, solo la sabana, el cielo lleno de estrellas, y luego el silbido, ahora más suave,
justo a su lado. Giró la linterna y la vio. La mujer estaba parada a 5 pasos. No tenía pies. Flotaba ligeramente sobre el suelo. El vestido chorreaba algo oscuro. El sombrero le cubría la cara. Hasta que lo alzó. Y ahí estaba Lucía, o lo que quedaba de ella. El rostro estaba agrietado, como cuero viejo. Los ojos eran negros, sin pupilas, y su boca era solo una línea cosida con espinas de cardón. Aún así, seguía silbando. Mateo intentó correr, pero sus piernas no respondían. La mujer extendió una mano larga, huesuda, y le tocó el pecho. Sintió un frío que le quemó los pulmones y escuchó una voz dentro de su mente. ¿Tú también pegarías? Despertó al amanecer, cubierto de escarcha, con la piel del pecho quemada en forma de mano. No recordaba cómo volvió, pero desde entonces no puede oír silbidos. Dice que cada vez que alguien silba cerca de él, una voz le responde desde adentro de su cabeza. Los llaneros todavía la ven a veces, cruzando los esteros cuando hay luna llena. Dicen que busca hombres con corazón oscuro, que no perdona golpes, ni gritos, ni desprecios, que es más vieja que el silbón, más silenciosa que la sayona y más justa que todos. Y si alguna vez estás en los llanos y escuchas un silbido lejano, no corras, solo reza que no suene otra vez. Recuerda, si estás disfrutando el video hasta ahora, tu like y suscripción ayudan un montón. Continuemos con la siguiente historia. El túnel de los Ruices. En Caracas todos conocen el túnel de los Ruices. Miles de carros lo cruzan a diario sin pensar en lo que hay bajo sus ruedas. Pero pocos saben que según los viejos que vivieron ahí antes de que asfaltaran la ciudad, ese túnel fue construido sobre lo que una vez fue un cementerio indígena y luego una quebrada maldita. Nadie presta atención a las paredes sucias, al eco constante, ni al frío súbito que a veces se siente en el medio, aunque afuera haga calor. Pero los mototaxistas de la zona sí saben. Juran que a veces, entre las 2 y las 3 de la mañana, si uno se detiene dentro del túnel, se escucha un susurro detrás, aunque el túnel esté vacío. Y si ves a alguien caminando, no te detengas, porque esa persona no tiene sombra. Ángel, un joven repartidor nocturno, se burlaba de todo eso. Leyendas de malandro asustado, decía. Pero una noche todo cambió. Era viernes, 2:45 AM, y tenía que cruzar el túnel de los Ruices con una entrega urgente. Iba en su moto a toda velocidad, cuando de pronto todo se apagó. La luz del túnel, la de su moto. Incluso el celular murió, aunque tenía batería. El motor se detuvo y el eco de los carros desapareció. Silencio total. Al principio pensó que era un bajón eléctrico, pero entonces lo escuchó. Una risa, leve, femenina, y después pasos. Se bajó de la moto, nervioso. Miró hacia adelante. Nadie. Miró hacia atrás y la vio. Una mujer de cabello largo, mojado, con un vestido gris que parecía gotear aunque el asfalto estuviera seco. Caminaba descalza, lentamente, directo hacia él. Su rostro estaba cubierto por el pelo, pero el cuerpo parecía descompuesto, como si llevara años en el agua. «Señorita, ¿necesita ayuda?», preguntó Ángel tragando saliva. La mujer se detuvo, levantó la cabeza, y entonces la vio bien. No tenía ojos. Solo 2 cavidades oscuras, de donde goteaba agua negra. Pero lo peor fue su boca, cosida con alambres. Ángel retrocedió. La moto seguía muerta. Intentó correr, pero el túnel parecía más largo de lo normal. Cada paso era como si no avanzara. La mujer ahora estaba detrás de él, aunque no la oyó moverse. «Devuélveme la cara», susurró dentro de su mente, con una voz que no era de este mundo. Cuando Ángel despertó,
estaba fuera del túnel, tirado sobre el asfalto. Un chofer de Metrobús lo encontró al amanecer. Estaba desorientado, con las manos cubiertas de barro y la piel de la cara arañada, como si hubiera intentado arrancársela. No recordaba nada, pero esa noche, al mirarse en el espejo, notó algo. Su reflejo no lo seguía al moverse. Sonreía solo. Pasaron semanas. La gente comenzó a decir que el túnel estaba raro otra vez, que una figura lo cruzaba a pie todas las madrugadas, una silueta de moto con nadie montado, y una sombra más, sin rostro. Ángel ya no vive en Caracas. Se fue sin decir a dónde. Pero en un foro de internet, bajo un nombre falso, publicó esto: si ves una mujer en el túnel de los Ruices, no la mires, no le hables, no le preguntes nada. Ella no busca ayuda, busca una cara. Y si tú la ves, puede que la tuya le sirva. Desde entonces, varios motorizados han reportado cosas extrañas. Ruidos, voces, un olor raro, a agua estancada y sangre oxidada. Un joven incluso desapareció dentro del túnel durante una falla eléctrica. Solo encontraron su moto y el casco aplastado desde dentro, como si algo hubiera salido. La alcaldía negó todo. Dijeron que era vandalismo. Pero la historia sigue corriendo por boca de taxistas, panaderos nocturnos y patrulleros que no se atreven a frenar en medio del túnel, ni siquiera por emergencia. Y cada tanto, en las cámaras de tránsito, se ve una figura cruzando a pie el túnel a las 2:53 de la mañana. Una mujer que no deja reflejo en las luces y cuya sombra camina en sentido contrario. El ceibo de los ojos. En una hacienda olvidada entre las plantaciones de cacao de Barlovento, crece un ceibo inmenso, más viejo que la colonia misma. Sus raíces levantan la tierra, su sombra cubre todo el patio y nadie osa cortarlo. Los viejos dicen que ese árbol ve, que guarda secretos, que lo que se entierra bajo él no vuelve a nacer, ni muere del todo. La leyenda comenzó con una mujer llamada Adela, curandera de Virongo. Sabía leer los huesos, calmar fiebres con hojas y hablar con muertos cuando el río bajaba claro. Vivía sola, en una casita junto a la hacienda. La gente la respetaba, pero no la quería cerca. Decían que hacía cosas con la sangre de animales, que sus ojos veían más de la cuenta. Una noche de tormenta, un joven hacendado llamado Esteban llegó a su puerta. Su esposa había perdido al bebé por tercera vez y los médicos no daban esperanza. Adela no dudó. Le pidió 3 cosas: un frasco de su sangre, un pedazo del vestido de la esposa y un hueso humano. Esteban no preguntó de dónde debía sacar el hueso. Al tercer día, Adela hizo un ritual bajo el ceibo. Cavó con las manos, enterró el hueso y la sangre en la raíz central y cantó en un idioma que no se oye desde hace siglos. Cuando terminó, dijo: «Ya está hecho, pero el ceibo siempre cobra». 9 meses después nació un niño, perfecto, sano, pero con un detalle extraño. Nació con los ojos completamente negros. Hoy, la hacienda está abandonada, pero el ceibo sigue ahí. Una joven estudiante de antropología llamada Mariana llegó desde Caracas para investigar las leyendas afro-venezolanas. Se hospedó en casa de una señora mayor, en Higuerote, quien le dijo: «No vayas a la finca de los castellanos, el ceibo todavía mira». Mariana, naturalmente escéptica, fue de todos modos. Caminó horas entre los surcos de cacao seco hasta encontrar el árbol, y ahí estaba, enorme, torcido como si llevara siglos quejándose. Tenía grabados en la corteza símbolos raros, como espirales y ojos, muchos ojos. Sintió que la temperatura bajaba. Las hojas no se movían, pero el aire silbaba. Se acercó para tomar una foto, pero la cámara se apagó sola. Luego, escuchó algo que parecía salir desde dentro del tronco. Una voz.
¿Por qué me miras si no traes ofrenda? Mariana se congeló. Era la voz de un niño. Giró para huir, pero ya no estaba sola. Un niño de unos 6 años estaba parado entre los cacaotales, desnudo, pálido, con los ojos negros como pozos. La miraba sin parpadear, no hablaba, solo extendió la mano y señaló el ceibo. Mariana corrió. No sabe cómo logró salir, pero esa noche, al revisar su cámara, encontró una sola foto. No del árbol, sino de ella misma, tomada desde atrás. Al día siguiente regresó al sitio con un guía local. No encontraron el árbol. En su lugar había un claro seco, con tierra revuelta y trozos de tela vieja. Pero cuando escarbaron un poco, encontraron huesos humanos, muchos, y una raíz roja como sangre que aún latía, como si respirara. El guía se fue sin decir palabra. Mariana, en cambio, tomó un pequeño fragmento de raíz como muestra. Gran error. Desde entonces, Mariana ha tenido sueños donde está enterrada viva, con ramas atravesándole la boca. Oye tambores lejanos, voces que cantan desde el suelo. Y todas las noches, a la misma hora, su closet se abre solo. Una vez encontró tierra fresca bajo su cama. Otra vez, su reflejo en el espejo tenía los ojos completamente negros. Intentó deshacerse del trozo de raíz. Lo quemó, lo arrojó al río, lo enterró en una iglesia. Siempre reaparece. A veces dentro de su ropa, a veces en su plato de comida. Una santera de Katia le dijo: «El árbol te vio. Ya no es lo que hiciste, es que ahora formas parte de él». Hoy, Mariana está ingresada en un centro psiquiátrico. No habla, solo repite una frase mientras rasga las paredes con las uñas. El ceibo tiene hambre, el ceibo tiene ojos, el ceibo me está creciendo por dentro. Dicen que su cuerpo huele a tierra húmeda y que a veces por sus oídos cae savia. Y en Virongo los viejos lo saben. El árbol no murió, solo se mudó de cuerpo. Ahora camina. El Pozo del Callao. El Callao es un pueblo que brilla bajo el sol por su oro y se oscurece por las almas que ese oro ha reclamado. Entre sus calles de tierra y casas antiguas, aún se escucha en susurros la historia del Pozo del Diablo, una mina abandonada desde los años 40, sellada por el miedo más que por el derrumbe. Los viejos del pueblo dicen que ese pozo no era normal, que no se cavó hacia abajo, sino que ya existía desde antes que los hombres lo encontraran, que sus paredes no eran de roca, sino de algo más blando, que parecía moverse cuando nadie miraba. Y lo más aterrador, que los mineros que bajaban, no todos subían, y los que sí, regresaban cambiados. El Tano Medina fue uno de ellos. Era un muchacho fuerte, testarudo, nacido en las afueras de Upata. Vino a El Callao buscando fortuna y terminó trabajando en el pozo maldito, que ya para entonces tenía mala fama. «Cosas de cobardes», decía él. «Los fantasmas no dan de comer». Bajó con 3 hombres más. Iban con linternas, picos y sogas. La profundidad del pozo era tal que la luz del día no llegaba más allá de unos metros. Los primeros 10 minutos todo fue normal, hasta que empezaron a oír un canto, como el de una mujer, pero profundo, extraño, y en un idioma que ninguno conocía. Los otros 3 se detuvieron. Uno quiso subir de inmediato, otro comenzó a temblar. El tercero se quedó inmóvil, mirando hacia la oscuridad como hipnotizado. Tano, en cambio, siguió bajando, creyendo que alguien más estaba allí. Tal vez una mujer atrapada, pensó. Quizá una entrada oculta a otra galería. Pero lo que encontró no era humano. En el fondo del pozo vio una figura alta, delgada, cubierta por una especie de velo negro que flotaba aunque no hubiera brisa. Tenía los brazos abiertos y los ojos rojos como brasas. A su alrededor
El suelo estaba cubierto de huesos, herramientas oxidadas y rostros humanos pegados a las paredes, como si hubieran sido absorbidos. La figura habló sin mover los labios. «Aquí el oro es carne. ¿Tú qué ofreces?» Tano no pudo responder. Un dolor punzante lo atravesó desde el pecho. La figura avanzó un paso, y lo demás fue oscuridad. Cuando despertó, estaba afuera del pozo, solo, con la ropa rasgada y cubierto de tierra húmeda. Nadie supo cómo salió. Los otros 3 desaparecieron. Desde aquel día, Tano no volvió a trabajar. Se volvió callado. Se tapaba los espejos de su casa. Nunca dormía más de 1 hora seguida. Decía que si se dormía mucho, lo iban a llamar de nuevo, que algo debajo de la tierra todavía lo miraba. Un día desapareció. Solo dejaron su camisa y una marca en el suelo, como si algo lo hubiera arrastrado hacia abajo. Nadie escuchó nada. Nadie quiso buscarlo. El pozo fue sellado con concreto y cruces. Pero en las noches sin luna, los perros del pueblo no paran de ladrar. Y quienes se atreven a pasar cerca del terreno sienten un olor raro, como a hierro y flores podridas. Los más viejos aseguran que lo que hay allí no es una mina, es una boca, una puerta. Que el oro del Callao no es un regalo, sino un trato. Que cada pepita tiene un precio en sangre. Que la figura sigue allá abajo, esperando, cantando su canto maldito, atrayendo a los ambiciosos para tragárselo sin dejar rastro. Y a veces, cuando alguien nuevo llega al pueblo, se escucha de nuevo la voz. Aquí el oro es carne. ¿Tú qué ofreces? Recuerda, si estás disfrutando el video hasta ahora, tu like y suscripción ayudan un montón. Continuemos con la siguiente historia. El túnel de los Ruices. En Caracas todos conocen el túnel de los Ruices. Miles de carros lo cruzan a diario sin pensar en lo que hay bajo sus ruedas. Pero pocos saben que, según los viejos que vivieron ahí antes de que asfaltaran la ciudad, ese túnel fue construido sobre lo que una vez fue un cementerio indígena y luego una quebrada maldita. Nadie presta atención a las paredes sucias, al eco constante, ni al frío súbito que a veces se siente en el medio, aunque afuera haga calor. Pero los mototaxistas de la zona sí saben. Juran que a veces, entre las 2 y las 3 de la mañana, si uno se detiene dentro del túnel, se escucha un susurro detrás, aunque el túnel esté vacío. Y si ves a alguien caminando, no te detengas, porque esa persona no tiene sombra. Ángel, un joven repartidor nocturno, se burlaba de todo eso. Leyendas de malandro asustado, decía. Pero una noche todo cambió. Era viernes, 2:45 a.m., y tenía que cruzar el túnel de los Ruices con una entrega urgente. Iba en su moto a toda velocidad, cuando de pronto todo se apagó. La luz del túnel, la de su moto. Incluso el celular murió, aunque tenía batería. El motor se detuvo y el eco de los carros desapareció. Silencio total. Al principio pensó que era un bajón eléctrico, pero entonces lo escuchó. Una risa, leve, femenina, y después pasos. Se bajó de la moto, nervioso. Miró hacia adelante. Nadie. Miró hacia atrás y la vio. Una mujer de cabello largo, mojado, con un vestido gris que parecía gotear aunque el asfalto estuviera seco. Caminaba descalza, lentamente, directo hacia él. Su rostro estaba cubierto por el pelo, pero el cuerpo parecía descompuesto, como si llevara años en el agua. «Señorita, ¿necesita ayuda?», preguntó Ángel tragando saliva. La mujer se detuvo, levantó la cabeza, y entonces la vio bien. No tenía ojos. Solo 2 cavidades oscuras, de donde goteaba agua negra. Pero lo peor fue su boca, cosida con alambres. Ángel retrocedió. La moto seguía muerta. Intentó correr,
pero el túnel parecía más largo de lo normal. Cada paso era como si no avanzara. La mujer ahora estaba detrás de él, aunque no la oyó moverse. «Devuélveme la cara», susurró dentro de su mente, con una voz que no era de este mundo. Cuando Ángel despertó, estaba fuera del túnel, tirado sobre el asfalto. Un chofer de Metrobús lo encontró al amanecer. Estaba desorientado, con las manos cubiertas de barro, y la piel de la cara arañada, como si hubiera intentado arrancársela. No recordaba nada, pero esa noche, al mirarse en el espejo, notó algo. Su reflejo no lo seguía al moverse. Sonreía solo. Pasaron semanas. La gente comenzó a decir que el túnel estaba raro otra vez, que una figura lo cruzaba a pie todas las madrugadas, una silueta de moto con nadie montado, y una sombra más, sin rostro. Ángel ya no vive en Caracas. Se fue sin decir a dónde, pero en un foro de internet, bajo un nombre falso, publicó esto: «Si ves una mujer en el túnel de los Ruices, no la mires, no le hables, no le preguntes nada. Ella no busca ayuda, busca una cara, y si tú la ves, puede que la tuya le sirva». Desde entonces, varios motorizados han reportado cosas extrañas: ruidos, voces, un olor raro, a agua estancada y sangre oxidada. Un joven incluso desapareció dentro del túnel durante una falla eléctrica. Solo encontraron su moto y el casco aplastado desde dentro, como si algo hubiera salido. La alcaldía negó todo. Dijeron que era vandalismo. Pero la historia sigue corriendo por boca de taxistas, panaderos nocturnos y patrulleros que no se atreven a frenar en medio del túnel, ni siquiera por emergencia. Y cada tanto, en las cámaras de tránsito, se ve una figura cruzando a pie el túnel a las 2:53 de la mañana. Una mujer que no deja reflejo en las luces y cuya sombra camina en sentido contrario.